para terminar de completar el puesto de central, que bien falta nos va a hacer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de FCBU Televisión. ¡Alright! Estamos aquí, gente, con un nuevo vídeo. Aquí no paramos de dar noticias. Joan Laporta, todos decían, todos dicen, todos decimos que Laporta se va a presentar a las nuevas elecciones del FC Barcelona, pero el expresidente del equipo, el expresidente del Barça, nunca se había pronunciado tan directamente como lo ha hecho ahora. Ya ha salido de su propia boca. El expresidente del FC Barcelona se va a presentar, aunque él dice que va a tomar la decisión o a finales de este año 2020 o a principios del 2021, y hace bien en no decirlo todavía tan abiertamente. Creo que Laporta en las últimas elecciones que se presentó no tenía un organigrama deportivo demasiado hecho, y aparte no traía bombas y esta vez lo está haciendo despacito, lo está haciendo con buena letra, está hablando con mucha gente, y evidentemente Laporta, cuando anuncie que se va a presentar, es porque ya va a tener en cartera, ya va a tener metido en el bolsillo a cracks mundiales, a entrenadores, a directores técnicos. Laporta esta vez no quiere fallar. Laporta esta vez quiere ganar por mayoría absoluta. Laporta quiere volver a ser el presidente que ya fue en el Barça y que fue el que empezó la senda de todos los grandes éxitos del Barça de los últimos años, que ha sido la mejor época del club en los 100 y pico años de historia, con permiso de la época de Johan Cruyff y del Dream Team. Pero Laporta fue el instigador y fue el que empezó todo con el fichaje de Ronaldinho. Empezó a traer jugadores, a dejar que los técnicos hiciesen lo que les diera la gana con la cantera en plan positivo, y al final se creó una ondada de jugadores y unos fichajes que, bueno, ya todos sabemos a dónde nos llevó a los aficionados a disfrutar y a llorar de alegría. Y Joan Laporta fue el que lo creó. Luego vinieron cosas, discusiones con Rosell tenía una cara de muy buena persona, y al final pues empezó a destruirse poco a poco lo que Joan Laporta creó, y hemos llegado a lo que estamos en este preciso momento con Bartomeu y compañía. Deseando de ver una persona que va a defender al club a muerte, porque ya lo ha hecho cuando ha estado de presidente. Un hombre que sabe moverse como pez en el agua en el fútbol mundial. Joan Laporta, yo creo que puede ser muy fácilmente el nuevo presidente, porque va a intentar traer a Xavi, va a intentar traer a Guardiola, va a intentar traer a Puyol, y el jugador que va a traer en la manga posiblemente sea Kylian Mbappé. Así que Laporta ya lo ha anunciado, falta poco para que lo confirme definitivamente, pero ya tenemos un candidato firme y seguro para desaprobar a Bartomeu y compañía, que ya hacía mucho que se tenían que haber marchado y haber pedido su dimisión, sobre todo después de la última que se ha liado con el tema de la dimisión en masa de directivos. Pero bueno, pensemos que ya queda un día menos para que Joan Laporta sea otra vez presidente del FC Barcelona, casi con toda su vida. Bueno, ¿os acordáis de Thiago Alcántara, no? Este sí que ha sido otra de las cagadas
Este sí que ha sido otra de las cagadas impresionantes de esta junta directiva, regalando a Thiago Alcántara al Bayern de Múnich por 28 millones de euros. Si es que esta directiva ha hecho tantas cosas mal, y encima poniéndole el cartelito de decir, oiga, algún día existiría la posibilidad de que volvieseis a traer a Thiago Alcántara. Y la respuesta del club fue contundente. Aquí el que se marcha no vuelve, amenazante. Encima en tono amenazante, no. Aquí el que se vaya no vuelve. Lo primero fue la junta directiva el que quiso venderle. Porque Thiago Alcántara, bueno, se fue porque iba a estar a gusto con Guardiola, se marchó, pero la junta directiva le dijo que no se contaba con él. Entonces cogieron una calderilla del Bayern de Múnich, 25 milloncitos de euros, le vendieron y encima le dieron un mensaje diciendo, mientras estemos nosotros aquí no te queremos, el que se va no vuelve. Coño, pues lo podéis aplicar también con Neymar. ¡Ah! Con Neymar no, con Neymar no. Ah, bueno. El que se marcha no vuelves, pero según quién. Tienes que haber terminado la frase. Vale. Pues cuidado porque hay un nuevo director general del primer equipo que se acaba de nombrar ahora en este último nombramiento que ha habido después de todas las dimisiones, que es Javier Bordás. Y Javier Bordás ya ha hablado con Quique Setién y le ha dicho que él, bajo su punto de vista, podrían intentar traer otra vez a Thiago Alcántara al primer equipo, reficharle otra vez, porque un jugador que se le vendió en 25 millones de euros, que prácticamente ya no va a contar el año que viene para el Bayern de Múnich, pues oye, si se le trae otra vez por el mismo precio que se le vendió, pues Javier Bordás sí que quiere traer al hispano-brasileño. Tiene aquí la familia, tiene aquí a su novia, tiene aquí casa. Escucha, vendría con los ojos cerrados otra vez al Fútbol Club Barcelona. Así que bueno, yo no sé qué os parece esta intentona de otro nuevo directivo del Barça de traer a Thiago Alcántara al equipo, a ver qué dice también Quique Setién. Pero bueno, entra dentro de los planes de un equipo de toque, de posesión y de buen juego, el ex del Barça y actual jugador del Bayern. Pero hablamos siempre de Neymar, de Lautaro, hablamos de planes B a la delantera, hablamos de muchos jugadores de centro de campo, pero el Barça tiene y va a apuntalar otra vez la defensa, porque los únicos jugadores seguros que tenemos en el equipo en los centrales son Gerard Piqué y Lenglet. Todos estos fichajes que llevamos hablando durante tantos días en este canal es porque suponemos que el Barça va a vender, porque para traer tiene que vender, necesita liquidez y tiene que vender, y el Barça va a vender a varios jugadores, o por lo menos lo va a intentar. Uno de ellos va a ser Samuel Umtiti. Tiene un gran cartel, es campeón del mundo, supuestamente ha recuperado ya sus problemas, aunque yo tengo muchas dudas. No se sabe qué va a pasar con Todibo y no se sabe qué van a hacer con el Araujo. Entonces ahora mismo solamente Piqué y Lenglet están 100% seguros en la plantilla del Barça. Y aquí entra el jugador brasileño de la Lazio, Luis Felipe, 23 años, 1,85, uno de los cracks de la liga italiana, super defensa, infranqueable, muy contundente, y el Barça quiere ver qué precio de salida le va a poner el Lazio, si es que le pone, o hay que ir directamente a hablar con el jugador, primero hablar con el club y después hablar con el jugador, si el club le pone una cláusula a este jugador. El club no quiere desprenderse de mucha gente porque está armando un buen equipo para la temporada que viene, pero va a tener que vender a alguien porque no va a poder mantener una masa salarial
como la que tiene actualmente. Con lo cual quiere decir que la Lazio se cree que si pone al jugador en venta puede ponerle un precio de unos 40 millones de euros. Ganaría 39, porque el Lazio invirtió 1 millón de euros en este jugador. Y el Barça piensa en Luis Felipe para terminar de completar el puesto de central que bien falta nos va a hacer y que tantos problemas nos ha dado esta temporada pasada. Suscríbete, dale a la campanita. ¡Vamos!